Muy buenas noches a todos, un jueves más, bienvenidos a Espacio Ciencia, un espacio en el que hablaremos de noticias de actualidad sobre la ciencia y recorreremos nuestro planeta Tierra y el espacio exterior en busca de las últimas investigaciones científicas. Hoy comenzamos hablando del megalodón y unos increíbles hallazgos que han tenido lugar en el desierto de Atacama, en Chile. Seguiremos con un programa de defensa planetaria ante posibles impactos de asteroides que ha puesto en marcha la NASA. Analizaremos la problemática del cambio climático en la Tierra y las Maldivas que podrían desaparecer a finales de siglo. Y seguiremos hablando de huracanes y de cómo ha habido un cambio en la lista que les pone nombre. Por último, terminaremos hablando de un combustible que podría reducir las emisiones contaminantes de los aviones en más de la mitad. Con todos estos apasionantes temas, arrancamos el programa de hoy. Arrancamos Espacio Ciencia. El megalodón o megalodonte es una especie extinta de tiburón que vivió hace entre 19,8 y 2,6 millones de años aproximadamente durante el Cenozoico. Famoso y conocido por muchos, es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores de la historia de los vertebrados. Los científicos difieren sobre si se hubiera parecido más a una versión más robusta del gran tiburón blanco, el tiburón peregrino o el tiburón tigre de arena. La mayoría de las estimaciones del tamaño del megalodón se extrapolan de los dientes, con estimaciones de longitud máxima de hasta 18 metros y estimaciones de longitud promedio de 10 metros y medio. Como he dicho, pudo llegar incluso hasta casi los 20 metros de longitud y se extinguió hace unos 3 millones de años. Nunca se ha recuperado un esqueleto completo de megalodón y los expertos dicen que estas cifras se basan en el tamaño de los dientes del animal, que pueden alcanzar los 18 centímetros de largo. Estos animales estaban estrechamente relacionados con los grandes tiburones blancos y a menudo se les considera uno de los mayores depredadores de la Tierra. Sabemos que su tamaño es tan descomunal que podía devorar a una ballena. Así se encontró hace unas semanas en un estudio que analizó las marcas de mordedura en el hueso fosilizado de la aleta de una ballena barbada. Los científicos creen que hace 15 millones de años, en lo que hoy es Maryland, un megalodón pudo haberla devorado. Los mordiscos del tiburón y los golpes en la cabeza fueron tan fuertes que tanto los dientes superiores como los inferiores de la mandíbula del tiburón hicieron múltiples cortes en el hueso de la ballena. No es la única investigación al respecto, porque aquí, en pleno desierto de Atacama, al norte de Santiago de Chile, se han descubierto cosas asombrosas. El desierto de Atacama es una meseta desértica en Chile, América del Sur. Cubre unos 1.600 kilómetros en la costa del Pacífico, al oeste de la cordillera de los Andes, y es considerado el desierto más árido y seco del mundo. En la formación Bahía Inglesa, cerca de las costas chilenas del Pacífico, al norte de la capital, han aparecido aves, ballenas prehistóricas y otras especies desconocidas, y es que este lugar es un tesoro natural para estudiar fósiles y la evolución de algunas especies. Pues allí han encontrado dientes de este enorme depredador. No ha sido el único hallazgo en las últimas semanas. Un buceador en la costa de Venice, Florida, halló hace unas semanas un diente de 15 centímetros de un megalodón de hace 20 millones de años. A pesar de la enorme fascinación que estas criaturas prehistóricas despiertan entre la comunidad científica, la tarea de calcular su auténtica envergadura es una tarea especialmente difícil, habida cuenta de que todo lo que queda de ellas son fósiles de algunos de sus dientes. Por eso son tan importantes estos hallazgos. Se estima que de media estos monstruos contaban con decenas de metros de largo, con una cabeza que podía superar los 4 metros de longitud, una aleta dorsal de hasta más de 1,5 metros y una cola de 3,85 metros de alto. La reconstrucción del tamaño de las partes del cuerpo de megalodón representa un paso fundamental hacia una mejor comprensión de la fisiología de este gigante y los factores intrínsecos que pueden haberlo conducido a la extinción. Datos muy interesantes sobre el pasado de nuestro planeta que nos llevan a viajar atrás en el tiempo. Sin embargo, ahora viajamos al futuro, o al menos nos anticipamos a los posibles desastres con un plan de prevención. Os hablamos hoy de la misión de defensa planetaria que se ha creado para desviar asteroides que pudieran colisionar o afectar en nuestro planeta. En menos de un año, una nave espacial de la NASA se estrellará deliberadamente contra un asteroide para desviar su trayectoria.
Descrita como una defensa planetaria, esta misión debería preparar a la humanidad en caso de una amenaza de impacto. Seguro que esto os puede recordar a la película Armageddon, en la cual se realiza un acto similar por parte de varias personas para evitar un apocalipsis y el fin del planeta. Pues parece que la ficción se aplica a la realidad, porque esta misión, bautizada como DART, despegará desde California a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 del multimillonario Elon Musk el 23 de noviembre. Más tarde, la nave alcanzará su objetivo, que estará a 11 millones de kilómetros de la Tierra, lo más cerca que llegará al planeta azul. Este objetivo es un gran asteroide, Didymos, que mide 780 metros de diámetro, 2 veces más que la altura de la Torre Eiffel. Y en órbita a su alrededor una luna, Dimorphos, de 160 metros de diámetro, más alta que la Estatua de la Libertad. Es en esta luna donde terminará su recorrido la nave, que es unas 100 veces más pequeña que ella. El objetivo de la misión es llegar a Dimorphos a una velocidad de 24.000 km por hora y modificar su órbita en un 1%. Lo cierto es que no se espera que Didymos colisione con la Tierra en ningún momento y por lo tanto la misión DART no es un intento de salvar al mundo, sino una primera prueba de nuestro sistema de defensa planetaria. Pero no va a destruir el asteroide, solo le dará una pequeña sacudida. La colisión planeada cambiará la velocidad de la mini luna y su órbita alrededor de Didymos en varios minutos, lo que podría ser observado y registrado. Las intenciones de la NASA en futuras situaciones parecidas pasan por tratar de desviar el curso de cualquier objeto estelar que en su curso ponga en peligro la seguridad del planeta y sus habitantes, en lugar de destruirlo por completo. Hay que recordar que los asteroides son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol, aunque los asteroides den vueltas alrededor del Sol como los planetas son mucho más pequeños. Hay muchos asteroides en nuestro sistema solar, la mayoría de ellos viven en el cinturón de asteroides, una región entre las órbitas de Marte y Júpiter. Los asteroides son los restos de la formación de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar apareció hace unos 4.600 millones de años, con el derrumbe de una gran nube de gas y polvo. Cuando esto sucedió, la mayor parte del material cayó en el centro de la nube y se formó el Sol. Parte del polvo en condensación dentro de la nube se convirtió en los planetas. Los objetos del cinturón de asteroides nunca tuvieron la oportunidad de incorporarse a los planetas y son restos de ese tiempo lejano en el que se formaron los planetas. Dado que los asteroides se forman al mismo tiempo que otros objetos en nuestro sistema solar, estas rocas espaciales pueden dar mucha información a los científicos sobre la historia de los planetas y el Sol. Los científicos pueden aprender muchas cosas sobre los asteroides mediante el estudio de meteoritos, pequeños fragmentos de asteroide que han cruzado nuestra atmósfera y aterrizaron en la superficie de la Tierra. Varias misiones espaciales de la NASA también han volado y observado asteroides. La nave espacial NEAR Shoemaker aterrizó en Eros, un asteroide cerca de la Tierra, en 2001. Después, la nave espacial Dawn viajó al cinturón de asteroides en 2011, orbitó y estudió el asteroide gigante Vesta y el planeta enano Ceres. En 2016, la NASA lanzó la nave espacial OSIRIS-REx para estudiar un asteroide cerca de la Tierra llamado Bennu. Después de estudiar a Bennu durante unos años, OSIRIS-REx recogió una muestra de polvo y rocas de la superficie del asteroide. Asegurar la supervivencia de nuestro planeta es un hecho, y no solo desde lo que nos puede afectar en el espacio exterior, sino aquí mismo. Los efectos del calentamiento global son cada vez más palpables y la situación empieza a ser realmente grave en algunas regiones del mundo. Las islas, muy vulnerables al aumento del nivel del mar, son las más afectadas, y unas de ellas son las Maldivas. Maldivas es el país más bajo del mundo. Como archipiélago cuenta con aproximadamente 1.200 islas, de las cuales la altura media es de 1,5 metros sobre el nivel del mar. Maldivas ha estado en primera línea del cambio climático durante décadas y ya avisa de su desaparición a finales de este siglo. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicado a principios de este año, no le dice nada nuevo a los pequeños estados insulares. Si el mundo no reduce sus emisiones de manera rápida y drástica, no podrán sobrevivir. La ciencia nos dice que el calentamiento inducido por el hombre ya ha aumentado las temperaturas globales en 1,1 grados. Esto por sí solo ha dado lugar a un aumento en la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, incluidas las Maldivas. Los incidentes de inundaciones, tormentas severas, erosión, escasez de agua dulce en estas islas y eventos de blanqueo de corales ahora ocurren con mayor frecuencia e intensidad. El aumento de las temperaturas globales y los efectos en cadena de acidificación de los océanos limitan la capacidad de los sistemas naturales y los arrecifes de coral.
Pues bien, tal y como se avisó en la cumbre del cambio climático COP26, el aumento del nivel del mar amenaza con tragarse estas islas e islotes que componen el archipiélago antes del año 2100 si no se toman medidas. El archipiélago se encuentra ubicado al suroeste del extremo sur de la India. Sus más de 1000 islas se alzan, como decía, apenas 1 metro sobre el nivel del mar, lo que las hace muy vulnerables. El nivel del mar ha ido aumentando, con lo que las islas podrían inundarse completamente en menos de un siglo. De hecho, el 90% de las islas ya se han visto afectadas por las inundaciones en alguna ocasión. El aumento del nivel del mar, calentamiento global, fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes se intensificarán en el futuro, afectando a las regiones más vulnerables. Precisamente de los huracanes vamos a hablar a continuación, porque ha habido un cambio en la forma de nombrarlos en sus listas oficiales. Un huracán es un ciclón tropical que se produce en el Atlántico y en el Pacífico Oriental. Los tifones y huracanes ya eran conocidos por los marinos como temibles sistemas que barrían todo lo que se encontraban a su paso. Hace más de un siglo se decidió que huracanes, tifones y ciclones tropicales fueran bautizados cada año con un nombre propio, con el fin de ayudar a una rápida identificación y poner en alerta a la población para minimizar los daños. Al principio se les nombraba en función del santo que se celebrase el día en el que el fenómeno decidiese impactar. Por ejemplo, el Santa Ana asoló Puerto Rico en julio de 1825 o el San Felipe en septiembre de 1928. Sería años después cuando el meteorólogo británico Clement Bragg asignaría por primera vez nombres de personas, y en concreto mujeres, a estos fenómenos. Esta práctica se convertiría en oficial en 1953 y perduraría hasta que la feminista Roxy Bolton sugiriera, mediante una persuasiva campaña, que los nombres masculinos deberían también estar incluidos en la lista. A partir de 1979 se incluyeron y hoy en día tenemos nombres masculinos y femeninos. Los nombres de huracanes son hoy en día designados por la Organización Meteorológica Mundial de acuerdo a una lista alfabética que varía con una periodicidad de 6 años. Eso sí, algunos nombres no perduran para siempre. Si el fenómeno ha sido lo suficientemente dañino y devastador, es eliminado de la lista. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el huracán Katrina en el año 2005. Tras las enormes pérdidas personales y económicas que provocó en Estados Unidos, su nombre fue descartado permanentemente y nunca más volverá a utilizarse. Los nombres suelen estar asociados a las regiones donde van a afectar dichos ciclones. Así podemos encontrar nombres chinos, japoneses o coreanos en los tifones asiáticos mezclados con nombres occidentales. Siempre que un huracán haya tenido un impacto importante, cualquier país afectado por la tormenta puede solicitar que se retire el nombre del huracán por acuerdo de la Organización Meteorológica Mundial. Retirar el nombre realmente significa que no puede ser reusado durante al menos 10 años para facilitar las referencias históricas, acciones legales, actividades de reclamaciones de seguros, etc. y evitar las confusiones del público con otro sistema del mismo nombre. Si el nombre es eliminado, no debe por lo tanto usarse. Hasta la fecha, cuando la lista oficial se acababa, se pasaba a utilizar una lista con el alfabeto griego para nombrar a estos fenómenos. Sin embargo, el Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial decidió en marzo utilizar una nueva lista complementaria de nombres en lugar del alfabeto griego. El alfabeto griego se usó solo por segunda vez en 2020, pero fue menos efectivo a la hora de emitir advertencias de peligro y el huracán fue potencialmente confuso. La temporada de huracanes del Atlántico de 2021 ha sido hasta ahora menos devastadora que la de 2020, pero ha demostrado ser bastante activa, tanto que se han vuelto a agotar los nombres de la lista oficial de esta temporada. El huracán Ida de categoría 4 destaca como el más mortífero y dañino de toda la temporada. Tocó tierra cerca de la ciudad de Nueva Orleans el 30 de agosto, en el aniversario del huracán Katrina, y causó daños generalizados a la infraestructura y cortes de energía en el estado de Luisiana. Y ya casi terminamos el programa de hoy con una noticia que podría ser muy positiva para nuestro planeta, y es que un combustible hecho de un cultivo para los aviones podría reducir las emisiones más de la mitad. Así que vamos a conocer más sobre este interesante tema. La industria de la aviación es necesaria para el mundo en el que vivimos hoy, pero ejerce una presión sobre el medio ambiente debido a las emisiones de los combustibles fósiles derivados del petróleo. Según un nuevo estudio, podríamos reducir estas emisiones hasta un 68% cambiando a un combustible de aviación sostenible derivado de las plantas. Específicamente el cultivo de semillas oleaginosas no comestibles Brassica carinata, una variedad de plantas de mostaza, y podría ser más rentable que el combustible del petróleo.
Aproximadamente el 2,4% de todas las emisiones globales de dióxido de carbono en 2018 fueron generadas por la industria de la aviación, según un informe del Instituto de Estudios Ambientales y Energéticos. Un estudio publicado a principios de este año encontró que estas emisiones constituyen una contribución del 3,5% al cambio climático antropogénico. Dicho esto, el combustible derivado de B-carinata no es una idea completamente nueva. Fue desarrollado y probado hace algunos años. El primer vuelo en jet con biocombustible puro derivado de carinata se voló con éxito en 2012, pero el coste fue mucho más alto que el combustible convencional para aviones. Ahora un nuevo trabajo no pretende demostrar que este combustible es viable, sino que es rentable y lo suficientemente reductor de emisiones que podría ser. Lo que los investigadores proponen es que los gobiernos destinen los incentivos para reducir emisiones a propuestas como esta. El nuevo trabajo muestra que el combustible para aviones convencional cuesta actualmente alrededor de 50 céntimos de dólares estadounidenses por litro. Sumando las bonificaciones disponibles en Estados Unidos, el precio del biocombustible se situó entre 0,12 y 0,66 dólares por litro, llegando a ser más económico que el convencional. Y por último, y como siempre, acabamos ya el programa de hoy, con la mención habitual a un científico destacado en nuestra historia. Hoy la hacemos con Benjamin Franklin, para hablar de quién fue y qué inventó. Benjamin Franklin fue un político, polímata, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706 en Boston, Estados Unidos. Si bien recibió educación formal hasta los 10 años, Franklin abandonaría la escuela prematuramente para ayudar a su padre en la fábrica de velas y jabones de la familia. Tras desempeñar otros oficios tempranos como marino, carpintero o albañil, a los 12 años comenzó a trabajar en la imprenta de su hermano, oficio en el que acabaría especializándose, enriqueciéndose y al que dedicaría gran parte de su vida. Entre sus muchas inquietudes y su amplia herencia como impresor, inventor, político, músico o científico, hoy en día se le recuerda principalmente por sus aportaciones al campo de la electricidad y especialmente por su papel en la independencia de los Estados Unidos. Franklin experimentó con la electricidad, sentía verdadera pasión y fascinación por este conjunto de fenómenos físicos. En el siglo XVIII las iglesias eran particularmente susceptibles, ya que a menudo eran las estructuras más altas y se sabía que una tormenta eléctrica le provocaba muchos daños. Franklin pensó que si una varilla de metal se podía fijar en la parte superior de un edificio y cablearla al suelo con un cable, podría extraer la corriente de una nube antes de que tuviera la oportunidad de hacer cualquier daño. Habiendo percibido que una aguja de hierro afilada conducía la electricidad lejos de una esfera de metal cargada, Benjamin Franklin teorizó sobre tal diseño y pensó en las utilidades que podría tener. Un día se le ocurrió que podía realizar el experimento volando una cometa. Franklin diseñó un elemento puntiagudo de metal, nacía así el pararrayos, pero también hizo otros avances. En 1784 desarrolló las lentes bifocales. Estaba envejeciendo y tenía problemas para ver tanto de cerca como de lejos, cansado de cambiar entre dos tipos de anteojos y de una forma de que ambos tipos de lentes encajaran en la montura. La lente de distancia se colocó en la parte superior y la lente de cerca en la inferior. También creó la armónica de vidrio o las aletas de nadar y bucear. Las inventó cuando él tenía tan solo 11 años en Boston. El invento eran dos piezas ovaladas de madera que cuando se sujetaban en las manos proporcionaban un empuje adicional a través del agua. También probó aletas para sus pies, pero le gustó más cómo funcionaban las de las manos. Por último, destacamos la estufa Franklin. Cansado del frío de los inviernos de Pensilvania, Benjamin Franklin inventó una mejor manera de calentar las habitaciones. El invento es una chimenea revestida de metal que se encuentra en medio de una habitación. La estufa se hizo muy popular y gradualmente reemplazó las chimeneas abiertas. Hasta el día de hoy, la mayoría de las chimeneas tienen forma de caja, similar a la estufa Franklin. Así que con su frase nos despedimos hoy. La felicidad no se produce por grandes golpes de fortuna, que ocurren raras veces, sino por pequeñas ventajas que ocurren todos los días. Os deseo una feliz semana.